Bien, estamos de regreso y seguimos en esta mañana de martes 10 de diciembre conversando con el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Bueno, Leonardo, ley de reconciliación, se ha autorizado una prórroga de parte de la Corte Suprema de Justicia, pero digo, ¿qué tan viable va a poder ser que se apruebe? Evidentemente no se va a aprobar nada en estas dos plenarias que faltan después de la del jueves, pero se viene un año preelectoral donde todo entra al congelador. Entonces, ¿se van a poder mover desde tu juicio de valor este tipo de temas? Debería de. Creo que ya sería vergonzoso pedir una tercera prórroga a la Sala de lo Constitucional, sería vergonzoso. ¿Y qué es lo que tiene entrampada la ley de reconciliación? Yo no estoy en esa comisión, pero es lamentable reconocer que los dos principales actores de la guerra son los que están creando esta ley de reconciliación, y se pretende que en esta ley de reconciliación se establezcan medidas que apliquen justicia, pero ellos saben, estos dos actores, hablemos claro, así se llama aquí, ¿verdad? Arena. Aquí no es hablemos claro, no te confundas. Perdón. Aquí es las cosas como son. Perdón, ya le estoy diciendo publicidad a otro programa. Sí. Bueno, pero igual hablemos claro, aunque no se llame así el programa. El programa hay que hablar claro. Entonces, Arena y FMLN, principales representantes del conflicto armado, si es que se puede llamar representantes o actores del conflicto armado, son los que están en la comisión. ¿Y qué es lo que hay que discutir en la comisión? El tema de la justicia. ¿Y qué implica justicia? Que aquellos actores, ya sea de la guerrilla o de las Fuerzas Armadas, que fueron acusados o que son acusados de crímenes de lesa humanidad, puedan enfrentar la justicia y, de ser encontrados culpables, puedan enfrentar una pena, y esta pena debe ser proporcional al daño causado. Pero dentro de Arena hay personas que todavía son parte de esa estructura que son cuestionados, pero también dentro del FMLN. Entonces, ¿le conviene al FMLN que Arena le dé votos a una ley que aplique justicia que va a afectar a su gente? No, pero tampoco le conviene a Arena. Entonces ahí puede haber un contubernio. Bueno, pero aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que es al pecado original, ¿verdad? Y al, digamos, al génesis de este entuerto. Y es que lo que se ha cuestionado es que son los actores del pasado conflicto armado, FMLN y Arena, los que hoy en este proceso, porque son los mismos casi, los que están ahí en la Asamblea Legislativa, son los que están tomando las decisiones o son jueces y parte de lo que se podía aprobar, y es precisamente eso lo que estaría complicando todo el desarrollo de este tema. Definitivamente, creo que los diputados que deberían de formar esta comisión no deberían de ser ni siquiera de Arena y del FMLN, deberían, claro, muy difícil porque por ahora son las correlaciones mayoritarias, deberían de ser diputados que no participaron del conflicto armado. Pero, y yo este ejemplo lo digo en cada lugar donde puedo ir a hablar sobre este tema, es como que en un partido de fútbol le pidas a uno de los equipos que ponga al árbitro. Eso es ilógico. Si yo estoy jugando en un equipo y me dan la potestad de poner al árbitro, yo le voy a decir al árbitro que le pite la falta solo al otro equipo. Entonces, ni los diputados que fueron o que son representantes de que los que en su momento fueron actores de la guerra, o tampoco solo víctimas, por ejemplo. Si tú le dejas esa comisión solo a víctimas y quitas a los diputados, se van a afligir estos diputados porque sus amigos que todavía son involucrados en estos casos, las víctimas van a venir con una ley lo más fuerte posible. Entonces no hay equidad, ni si lo hacen las víctimas, ni si lo hacen los diputados. Pero ahora las víctimas están fuera completamente. Ahora son los acusados prácticamente los que tienen la posibilidad de decir cuál es su pena. Tú le decís al acusado, vaya, le doy la posibilidad de que usted decida, que resuelva. El juez le dice, resuelva usted, ¿qué castigo quiere? Pues si son ellos los actores y ellos van a crear la ley, ¿qué penas van a poner? Mire, para aquel que salga condenado por aquella masacre donde murieron 500 personas, si acepta su pena, que lo manden a barrer la calle. ¿Eso es justicia? No, eso no es justicia. Ahora, le preguntas a las víctimas y pones a la víctima a hacerlo, le van a decir que pena de muerte también. Entonces creo que debió haber una conformación un poco más objetiva. ¿Se han invitado a las víctimas? Sí, se han invitado a las víctimas, pero las víctimas no tienen poder de decisión,
solo tienen voz y pueden llegar a la comisión y decirles, diputados, queremos justicia, nosotros tenemos familiares desaparecidos durante el conflicto armado, o alguien puede llegar a decir, yo fui víctima de tortura, sufrí esto por parte de uno de estos bandos y quiero que se haga justicia, quiero que haya garantía de reparación del daño, etcétera. Y los diputados, sí, por supuesto, que estamos analizando sus valoraciones y al final la decisión la toman ellos y eso no lo toman en cuenta. En base a sus intereses. Por supuesto. Entonces es claro, como el FMLN, quien también tiene casos en los que ha sido incriminado por crímenes de guerra, va a estar dispuesto a aprobar una ley cuando sabe que ahí alrededor de ellos tienen a mucha gente vinculada y que esta ley pueda ser privativa de libertad en algunos casos. Y muchos dicen, es que todo el mundo pide cárcel, pero es que no es así necesariamente que se busca la justicia, porque no son ellos los familiares de las víctimas. Y por otra parte, para aquellas personas que no tienen de alguna manera familiares que hayan perdido durante la guerra o no hayan sido víctimas, hay mucha gente que dice, mire, ¿y por qué seguir hablando del pasado? ¿Para qué traen estos temas de enfrentamiento de la guerra a la actualidad? Ya, El Salvador quiere olvidar una guerra, que haya perdón y olvido. ¿Qué puedo decirles? Yo soy una de las personas que, gracias a Dios, no tengo familiares que hayan fallecido durante el conflicto armado o que hayan sido víctimas de alguno de estos bandos, pero tengo que ponerme en el lugar de aquellas personas que sí lo fueron, y no solo de aquellas personas que sí lo fueron. ¿Por qué El Salvador necesita volver a tocar este tema? Por el tema de la garantía de no repetición. En otros países se conmemoran estos temas como el Holocausto. ¿Por qué se conmemora? No se celebra, se conmemora para revivir, o tal vez no para revivir, para conocer la historia y no volverla a repetir, para que las nuevas generaciones tengan conciencia de las atrocidades que sucedieron en un momento determinado y que tengan esa conciencia de que no queremos volver a vivir eso. Entonces no se trata de revivir la guerra acá. Aquí lo único que se va a conocer en una ley de reconciliación no son aquellos soldados que en un enfrentamiento mataron a 3 guerrilleros o viceversa, un guerrillero que le disparó a 3 soldados. Esos son actos lamentablemente comunes en una guerra. Estamos hablando de aquellos actos que trascienden lo común dentro de una guerra y es aquellas ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros, que ya son actos que afectan a un colectivo social y que son de gran envergadura. Esos casos se van a traer, solo esos casos, y son un número limitado de casos. ¿Para qué? Para que se conozca la verdad real de ellos, para que haya en esta ley garantía de no repetición, para que haya justicia también. Y justicia implica a cada quien lo que corresponde. Si después de una investigación, porque no se trata de hacer cacería de brujas también, y decir los militares fueron los malos de la película, o la guerrilla lo fue. Se trata de determinar que si hay un acusado y realmente ese caso había sido inventado y él es absuelto, pues bueno, justicia, él no tenía nada que ver. Pero si hay alguien que tiene responsabilidad, que pague proporcionalmente el daño causado, no necesariamente a las víctimas, sino al colectivo social, y eso va a dar garantía de que esto no se repita. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Como en el caso de las AFPs, aquí a igual manera tenemos que los intereses, que los políticos están buscando proteger sus intereses y no los intereses de la colectividad. ¿No te parece que es más o menos la misma historia? Sí, pero esa es una constante en toda la legislatura, Y yo lo dije en un pleno, acá yo no veo discusiones en funciones ideológicas, como en un momento se suponía, que la izquierda plantea una solución a un tema económico desde el socialismo y la economía socialista. Sí. Y la derecha desde el capitalismo, el neoliberalismo. No, aquí es cuestión de intereses. Y no importa que el FMLN apoye una medida que sea capitalista porque es en función de intereses. Ley de aguas. Otro tema totalmente estancado. Y ahí está en el congelador. Y a mí me gusta hablar no muy técnico. Sí. Quiero explicar por qué. Mejor, lo entiende mejor la gente. ¿Por qué no hay ley de agua? A ver, cuando se empezó nuevamente el debate de la ley de agua en esta legislatura, para que el pueblo salvadoreño lo entienda, cuando empezó el debate, empezó a surgir ese temor de que se iba a privatizar, y eso lo sacó el FMLN como para empezar a generar polémica, que se quiere privatizar el agua y que Arena quiere privatizar el agua. Hasta donde yo sabía, no había esa intención. Habría que haber dejado que se desarrollara el tema. Pero fue la cortina de humo que lanzó el FMLN como para decir, hoy sí estamos del lado del pueblo. Ok. Se empezó a hablar sobre el ente rector y la conformación, y que no se querían a entes privados, y yo también estoy en la disposición de que no hayan, no es necesario que hayan entes privados dentro del ente rector de la ley de agua.
Cuando se empezó a hablar de la privatización, hubo una manifestación en la Asamblea Legislativa que hasta llegaron a tirar piedras. Yo creo que el pueblo salvadoreño sí debe de ir a exigir, como la ley de agua, cualquier otra situación. El presupuesto, va a haber una manifestación el jueves y otros temas, pero con responsabilidad y con conocimiento. Pero bueno, se tiraron piedras y hubo un gran escándalo. ¿Qué sucedió después de esto? Se frenó y la gente dijo, logramos detener la privatización del agua. De alguna manera, si realmente se quería privatizar y lo frenaron, qué bueno, pueblo salvadoreño, así hay que actuar. Pero al día siguiente había que volver a hacer otra manifestación, es decir, vaya, ahora vuélvanse a sentar y discutan la ley de agua. ¿Qué pasó? Nada, no hay nada. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Ganó el pueblo salvadoreño o perdió? Perdió. Perdió el pueblo salvadoreño porque había un estudio de la ley de agua, para bien o para mal, a regañadientes los diputados estaban trabajando en una ley de agua. ¿Y qué es peor para El Salvador? Que haya una ley de agua, así la logre dominar la empresa privada, o que no haya una ley de agua. Para la empresa privada y para los explotadores del recurso hídrico es mejor que no haya una ley, a que haya una ley, aunque ellos dominen el ente rector. Porque si hay una ley, alguna garantía mínima para la población salvadoreña hay sobre la explotación del recurso. Alguna garantía mínima tienen que cumplir las empresas privadas. Por ahora no hay ningún requisito. Si usted tiene 200 camiones, 200 pipas de agua, que la mayoría de ustedes no lo tienen, puede ir a cualquier lugar a extraer agua y a donde hay una ley que se lo prohíba. O el cuidado de los mantos acuíferos. Pero la empresa privada tiene todos los recursos para explotar los mantos acuíferos y no hay una ley que se lo prohíba. ¿Y qué logramos hacer como pueblo salvadoreño? ¿Detener la privatización o detener la ley de agua? Ese es el problema. Cada día sin ley de agua, los explotadores del recurso hídrico son los que ganan, porque no existe ninguna ley que les prohíba la explotación del recurso hídrico. Así es que ahora hay que volverse a levantar y no solo ir a exigir que no se privatice, sino que se vuelvan a sentar los diputados a discutir una ley de agua, que por lo visto no va a ser en esta legislatura. ¿Habrá subsidio para los transportistas a último minuto? Espero que no. Espero que no, y no hablo de todos. Yo quiero ser responsable. El tema del transporte público es un tema sensible, como muchos temas, para la sociedad salvadoreña. Unidades en mal estado, motoristas ebrios, accidentes a la orden del día, contaminación de estas unidades del transporte colectivo. ¿Y qué es lo que sucede? Se sabe o se ha denunciado transportistas que cobran subsidio y las unidades están estacionadas. Eso es corrupción. ¿Y de dónde sale ese dinero? Si el mismo pasajero con sus impuestos está pagando ese subsidio, viene del pueblo salvadoreño. ¿Hay transportistas responsables? Sí, los hay, y hay que decirlo. No son todos los transportistas, y aquí el que se pique, que se rasque. Hay transportistas responsables, pero para darles el subsidio hay que establecer garantías de cumplimiento por parte de los empresarios del transporte público y darle el subsidio a quienes han cumplido y no dárselo a quienes no han cumplido. Pero por ahora el subsidio es general y no veo yo garantías que establezca el gobierno para establecer este subsidio. Entonces, ¿qué pasa? En la última plenaria van a sacar este tema. Se va a aprobar, probablemente se va a aprobar el subsidio nuevamente a todos los transportistas públicos, y el debate va a quedar diluido en la vacación y la gente en Navidad se le va a olvidar y amanecemos en enero y ya se nos olvidó que de su dinero le dieron a los transportistas irresponsables. Hay que controlar el tema del transporte público y que hagan paro y hagan lo que quieran los transportistas, pero no se le tiene que dar subsidio mientras no cumplan. Sí. Creo que esa es una gran irresponsabilidad y hay que decirlo. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Porque siempre es un tema que a la última plenaria lo abordan. Quiero decir algo también, que no veo que mucha gente denuncia. Hace años surgieron los buses especiales, que los pintaban de rojo, y los de rojo eran especiales y valían un poquito más, unos centavos más que el ordinario, se llamaba así. De repente en El Salvador todos los buses eran rojos, entonces ya el cobro, todos eran especiales, solo por ponerles pintura roja. Ahora están engañando al pueblo salvadoreño con esos buses con aire acondicionado. Sí. ¿A dónde se autorizó un incremento de tarifa? ¿Quiere necesariamente el pasajero ir con aire acondicionado? Es un proceso. Entonces, de esa manera te subieron el pasaje ya. Hay una ruta de buses, o varias, que ya no tienen buses sin aire acondicionado. Entonces, obligan al pasajero a pagar una tarifa ilegal. Y nadie ha dicho nada. Sí. Bueno, es cierto, pero hay un proceso, ¿verdad? Lo que el Viceministerio de Transporte ha facilitado es que aquellas cooperativas de transportistas
que cumplan algunos requisitos, entre estos, por supuesto, ofrecer un verdadero servicio preferencial, puedan incrementarle o se les puede autorizar incrementar la tarifa. Pero en esa ruta, como usted más bien también lo dice, debe existir el servicio ordinario, sí, para que la gente decida en cuál de los dos se quiere ir. Y si no tenés el dinero para pero irte, no todos al preferencial, ¿verdad? Y no digo que sea malo tener un buses con aire acondicionado. El problema es en función de aquellas personas que tienen lo mínimo para poderse transportar. Y esa es la garantía que el Estado habría que ver eso que usted está planteando, porque ciertamente también es una realidad, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos a regresar a hablar del presidente de la República. Está presionando entre redes sociales y se está gestando una especie de movimiento por medio de redes sociales para ir a protestar el próximo jueves, día de la plenaria, a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados que aprueben el presupuesto general de la nación. Y también pendiente que no aprueban el financiamiento para la fase 2 del Plan Control Territorial denominado Reconstrucción del Tejido Social. Ya regresamos.